Continuando con la sesión de geoprocesamiento, hablaremos ahora sobre la herramienta Click. La herramienta Click nos permite cortar o extraer una porción de capa en función a una capa de tipo polígono. Necesariamente la capa que yo use como contorno o límite de lo que yo deseo extraer debe ser de tipo polígono. Pero ahora las capas que yo desee cortar pueden ser tanto puntos, líneas y polígonos. Esta herramienta es muy útil porque me permite cortar o traer solamente una porción de un total de una capa para que yo pueda trabajar. Para ilustrar este ejemplo y poder entenderlo mejor, iniciaremos Armag 10.2. Tenemos ya abierto Armag 10.2 y en la siguiente opción simplemente seleccionamos una hoja en blanco y un clic en OK. Para acceder a las herramientas de geoprocesamiento, sabemos de que podemos hacerlo de dos formas, tanto desde la barra de menú a través de la herramienta de geoprocesamiento con un clic y ubicaremos nuestra herramienta Click, la cual utilizaremos. También podemos acceder a la herramienta Click a través de la caja de herramientas de ArtToolBooks con un clic sobre ella y se desplegará en la parte derecha nuestra caja de herramientas de ArtToolBooks. Encontraremos la herramienta Click. Dentro de Analysis Tool, desplegamos la cruz que se encuentra a su izquierda con un clic y seleccionamos Extract y con un clic desplegamos la cruz. Dentro de ella encontraremos la herramienta Click. Ahora lo que prosigue sería ir a la carpeta que contiene las capas con las cuales trabajaremos el ejemplo. Por ello nos vamos a la pestaña Catálogo con un clic y nos ubicamos dentro de la carpeta que contenga las capas los shapefile con los cuales trabajaremos. Entonces yo me ubico en la carpeta Click y ahí puedo observar las capas que contiene o los shapefiles que contiene la carpeta para poder trabajar. Con un clic sobre la capa y sin soltar el clic sabemos de que la arrastramos hacia la tabla de contenidos y la podemos soltar ahí para convertirla a capa y poderla visualizar dentro de la ventana de visualización. De la misma forma, con un clic y sin soltar el clic, resaltamos o seleccionamos la capa límite, la arrastramos y soltamos el clic dentro de la tabla de contenidos. De la misma forma lo hacemos con ríos navegables, sistemas ecológicos y vías de transporte. La capa que usaremos para usar el clic o para cortar será la capa límite. Entonces nosotros lo que haremos será límite, cambiarle el color para poder saber cuál es en sí el área que cubre. Por ello yo con un clic sobre el cuadro debajo del límite elegiré la siguiente opción con un clic indicándole que solamente quiero que se me muestre el borde. Este borde le levantaré el tamaño de grosor de línea a 2 y lo dejaré así nada más. Con un clic OK y observo en pantalla que se cambió. Ahora ya sabemos, nos acercamos que la capa límite será propiamente el límite que usemos para cortar. En este caso vamos a cortar primero la capa de puntos, así que por ello ocultamos las demás capas con un clic en el costado, inactivamos o desacamos el check que tienen. Podemos observar que contamos con un montón de puntos dentro de Perú. Estos puntos representan todos los centros poblados de Perú a una escala grande. Entonces nosotros lo que haremos será, en función de nuestra capa límite, cortar solamente aquellos centros poblados que se encuentren dentro de nuestra capa límite. Para ello nos vamos a la caja de herramientas de ArtToolBooks, doble clic sobre la herramienta que queremos ejecutar, en este caso clic, y acá tenemos ciertos parámetros que colocar o rellenar. En el primero, dice Input, debemos de seleccionar la entrada. En este caso será la capa a la cual vamos a cortar. En este caso será Centros Poblados IGN. Una vez hecho ello, debo indicar la capa a partir de la cual yo la voy a cortar. Entonces sabemos que esta capa debe ser necesariamente de tipo polígono y usaré la capa límite. Luego debo de indicar dónde lo guardaré. Me ubico en la carpeta donde guardaré la capa resultante y le coloco el nombre con el cual será guardado. En este caso lo llamaré Click Centro Poblado. Un clic en guardar y ya he guardado la capa. Ahora lo que me toca es indicarle una tolerancia. Esto me dice de que en caso los límites de mi polígono o dentro de los límites de mi polígono pueden existir centros poblados muy cercanos o capaz que la mitad del punto esté en el borde de mi límite y yo le debo indicar una distancia a partir de la cual él la considere dentro o fuera. En este caso la dejaré por defecto. Ahora le doy un clic en OK y ejecutamos el proceso
y se visualiza en la parte inferior. El proceso se está elaborando y puedo observar que me sale un mensaje que me dice que el clic con un check fue elaborado correctamente. Y claro, en pantalla puedo observar que ya se me muestran una capa de puntos de tonalidad verde. Si yo inactivo esa capa, puedo observar que debajo de ella están los centros poblados IGN. Y de la capa verde solamente están los centros poblados IGN que se encuentran dentro de mi límite. Inactivo la capa de abajo de centros poblados IGN general y puedo observar que dentro de mi límite están todos los centros poblados que se encontraban dentro de él. Si yo activo centros poblados generales, puedo observar toditos los centros poblados. Habiendo cortado, simplemente se me mostrarán aquellos que estuvieron dentro. De esta forma, he elaborado un clic en función a mi límite. Continuando con la ilustración de la herramienta clic, esta vez generaremos un clic a un polígono. En este caso será la capa de sistemas ecológicos. Para ello inactivamos los puntos o los centros poblados y podemos ver en pantalla. Antes de ellos entramos con el Full Extend, todos los objetos al centro de la ventana de visualización. Podemos ver la capa general que representa los sistemas ecológicos de Perú. Nosotros solamente deseamos obtener la porción que cubre nuestro límite. Para ello elaboraremos un clic, porque solamente necesitamos esa porción y con esa parte requerimos trabajar. Entonces me voy a la herramienta de Geoprocessing que se encuentra en la barra de menús. Con un clic selecciono la herramienta clic. Se me abre la siguiente ventana de diálogo donde yo debo ingresar ciertos parámetros para elaborar el clic. Sabemos ya que en la primera opción que dice Input se refiere a la entrada, a la capa a la cual elaboraré el clic. En este caso la capa será los sistemas ecológicos, que es una capa de tipo polígono. Yo elaboraré el clic en función a qué capa, a mi capa límite. Ahora debo indicar dónde voy a guardar el resultado. Con un clic sobre la carpeta me ubico dentro de la opción o la carpeta que contendrá el producto, en este caso mi capa. Yo la guardaré con el nombre clic sistema ecológico. Doy un clic en guardar y sabemos ya que en la parte inferior debo establecer un límite de tolerancia. En este caso la dejaré por defecto. Este límite de tolerancia se refiere en sí al límite que debe o a la mínima distancia que debe considerarse desde mi contorno hacia afuera de mi límite para considerarlo dentro. Las dejo por defecto y un clic en OK para ejecutar el proceso. El proceso se está llevando a cabo, está cargando y se puede visualizar en la parte inferior derecha. Esperamos mientras que cargue el proceso y podemos ver que el geoproceso fue elaborado correctamente. Si nos fijamos dentro de la tabla de contenidos, podemos ver que nuestra capa se ha agregado y también podemos observar dentro de la ventana de visualización de que la capa también se puede ver. Entonces nosotros nos acercamos con la herramienta Zoom y podemos observar de que la capa ha sido cortada en función de mi límite. Acá yo puedo observar mi límite y el área que cubre. Si yo inactivo la capa de abajo, que viene a ser la capa general de sistemas ecológicos, y activo la capa resultante, puedo observar de que el límite ha cortado esa capa y resultado he tenido esta capa de sistemas ecológicos. Aparte de que se haya cortado esta capa, yo puedo observar también de que esa capa contiene la información dentro de su tabla de atributos. Para ello yo voy con un clic derecho sobre la capa y en el menú contextual seleccionaré abrir tabla de atributos y puedo observar también que obtengo la tabla de atributos. De esta forma yo he extraído y he cortado la porción que necesitaba del mapa general de sistemas ecológicos, la parte del distrito de Chanchamayo. Activamos la capa del distrito de Chanchamayo y también la capa general de sistemas ecológicos. Podemos ver claramente cómo se ha cortado correctamente. Ahora inactivemos la capa resultante y la capa de sistemas ecológicos y activemos la capa de los ríos navegables del Perú, que también viene a ser una capa de tipo polígono. Yo quisiera simplemente tener aquellos ríos que están dentro de mi límite o dentro del distrito de Chanchamayo. Para ello haré uso de la herramienta clic. Me dirijo a la caja de herramientas de ArtToolBooks y sabemos de que dentro de Analysis Tool, dentro de Extract o de extraer, encontraré la herramienta clic. Con un doble clic sobre la capa se me abrirá la siguiente ventana donde indicaré ciertos parámetros para ejecutar la herramienta clic. En la primera opción indico a la capa que voy a cortar. En este caso vendría a ser la capa de ríos navegables. Indico en función a quién lo voy a cortar, será mi capa límite,
Y finalmente le digo dónde la guardaré y con qué nombre. Será con el nombre de clic río. Aplico guardar y finalmente doy un clic en OK para aplicar el geoproceso. OK. Cargo correctamente y el proceso se llevó a cabo correctamente. Me acerco y puedo ver que en la tabla de contenidos la capa se creó. Si yo inactivo todos los ríos navegables del Perú, puedo observar que dentro me ha quedado lo que requería, los ríos navegables que estén dentro del distrito de Chanchamayo. Puedo visualizar activándolo y inactivándolo. Es decir, la herramienta clic me permitió cortar lo que necesitaba. En este caso, el río que estaba dentro del distrito de Chanchamayo. De esta forma hemos aplicado el clic a una capa de tipo polígono. Ya hemos elaborado el clic a una capa de tipo puntos, a una capa de tipo polígono. Ahora lo que nos quedaría sería aplicar la herramienta clic a una capa de tipo línea. Para eso usaremos la capa de vías de transporte de todo el Perú, para lo cual seleccionamos la capa de vía de transporte o la activamos desde la tabla de contenidos con un clic en el cuadro para insertarle el check de visualización. Podemos ver las vías de transporte a nivel de todo el Perú. Inactivamos el clic río y solamente vamos a dejar las vías de transporte de todo el Perú y nuestro límite. Si nos alejamos podemos observar que estas vías son a nivel de todo el Perú, pero yo lo que requiero solamente son las vías que están dentro de mi límite para un X trabajo, un proyecto, una necesidad en particular, que requiera yo para usar la herramienta clic para cortar mis vías. Entonces, como yo solamente requiero las vías, me iré a Georeferencing con un clic e iré a la opción clic y tendré esta ventana de diálogo donde ingresaré los parámetros. En entrada selecciono la capa que quiero cortar y en este caso es las vías de transporte de todo el Perú. Quiero cortarlo, pero de las vías de transporte de todo el Perú yo solamente quiero cortar o quiero tener las vías que estén dentro de mi límite. O sea, yo lo cortaré con la capa límite, que es el límite del distrito de Chanchamayo. Para lo cual yo le pido a la herramienta clic que me corte solamente aquellas vías que están dentro. Seguidamente le indico dónde lo guardaré, le pondré el nombre, lo guardaré en la carpeta resultados y lo llamaré clic vías. Por nombre llevará clic vías y guardo. Una vez definido ello, simplemente me queda aplicar OK para guardar para ejecutar la herramienta de geoprocesamiento. Finalmente se elaboró el clic y puedo observar claramente que la capa se me muestra de tonalidad verde. La capa de tonalidad verde me muestra que son las vías que se encuentran dentro del límite o del distrito de Chanchamayo. Inactivo las vías de transporte de todo el Perú y solamente dejo mi capa clic vías. De esta forma yo he usado la herramienta clic para cortar las vías de transporte que están dentro o pasan por encima de mi límite. Puedo acercarme y observar claramente que lo hizo. Si me acerco, puedo ver que hay incluso vías que tocan el límite y han sido cortadas. Me alejo más y con Full Extend centro las capas. Ahora me voy a la tabla de contenidos, selecciono la capa límite, con un clic derecho se despliega el menú contextual y doy un clic en la opción Zoom to Layer. De esta forma acerqué la capa que he seleccionado a la ventana de visualización. Puedo observar claramente que cuento con mis vías. Entonces usuarios pueden observar la utilidad que nos permite la herramienta clic, ya que mediante esa herramienta yo puedo de un total extraer una parte la cual desee trabajar. Normalmente o comúnmente suele existir capas a nivel Perú, sin embargo requerimos solamente una porción de ella para trabajarla y así no se nos haga tan pesado trabajar en Armac 10.2. Para eso usamos la herramienta clic y extraemos o cortamos la porción que necesitemos.